campaña de la familia, conectados, y el énfasis, hermanos, de nuestra campaña es tener esa comunión con el Señor día a día, ¿verdad? Que nos permita ser de bendición a otros, y vivir en comunión con otros, y alcanzar a otros, y discipular a otros, dependiendo de esa conexión con el Señor, dependiendo de esa comunión con el Señor. En este mes de mayo vamos a estar viendo varios temas. El de hoy, que se llama Una generación desconectada. El próximo domingo es Conectados de por vida. Vamos a estar aprendiendo acerca de esa relación, de esa conexión única entre madre y sus hijos o hijas, ¿verdad? Desde el vientre de su madre. El 19 de mayo, pues cuando el pecado impacta a una familia. Y el 26 de mayo vamos a estar viendo las ventajas de tener una familia grande. Yo les preguntaba de las 8, a ver hermanos, ¿quiénes son más de 5 en su casa? Aquí, ¿quiénes son más de 5 en la casa? Por allá, tremendo hermano, más de 5. Ahí la hermana, más de 5. ¿Más de 10? No. Más de 10 no. No, es difícil ahora, pero hace mucho tiempo hasta atrás, de 10, de 15 era lo normal, ¿verdad? En nuestros tiempos. Ahora, cuando yo me casé eran 2 hijos, ahora un hijo, y así va. Pero bueno, hermano, vamos a estar aprendiendo acerca de las ventajas de tener una familia grande en Cristo. Pero bien, vamos a pasar al tema de la mañana, ¿verdad? Que lo estuvimos leyendo en Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 8, una generación desconectada. Y vamos a orar antes de continuar. Yo quiero que se pongan de pie y vamos a orar. Oremos, hermanos. Señor, queremos pedirte esta mañana que nos hables, que tomes control, Señor, de nuestra mente, nuestro corazón, que no nos distraigamos, sino que al contrario, esté atento nuestro oído a tu voz, Señor. Te lo rogamos. Háblanos, papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Vamos ahí, primera epístola de Juan, del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y nos anunciamos la vida eterna, la cual estamos con el Padre, se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, hay algo interesante aquí, ¿verdad? Porque viene Juan y habla de que, miren, de esto queremos decir, lo que hemos visto, lo que hemos oído, queremos hablar con ustedes y compartirlo con ustedes, ¿verdad? Para que tengan comunión con Dios. Y a veces damos por hecho, ¿verdad?, que tenemos una buena comunión con Dios. Pero aquí Juan viene y dice, esto queremos compartirles para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y cuando hablamos de comunión, aquí se llama una generación desconectada, ¿verdad? Comunión es una conexión, una relación que hay. Ahora, en esta época, hermanos, a veces damos por hecho el que estamos en una buena conexión con todo. Bueno, es más, cada día, ¿verdad?, en nuestros dispositivos móviles estamos con mayor conexión, ¿no? Mayor señal, mayor disponibilidad de poder conectarnos donde sea. Y aunque creíamos que el internet nos iba a acercar, de repente, esa comunión, esa conexión, al contrario, ¿verdad? Como que si los dispositivos móviles nos han desconectado. Ahora, claro, Juan no estaba, en el tiempo de Juan no habían celulares, ¿verdad? Ni él estaba hablando de... Pero hermanos, desde ese tiempo ya estaba hablando acerca de lo que realmente nos puede mantener conectados a Dios. ¿Ya? De lo que necesitamos oír, de lo que necesitamos entender, que nos comparta la Biblia para realmente tener comunión con Dios. Pero saben, hoy estamos más preocupados en tener la mejor conexión en casa, ¿verdad? Para poder ver que no esté aquella cosita, el timer, ¿verdad? Esperando que cargue la película, sino que tenemos la mejor conexión de internet disponible.
Y si viene, 6 megas, me acuerdo hace años era 1 mega, ¿va? Después 6 megas, ahora 10 megas, y ya nos va a llegar por ahí, por $1 más, 20 megas de navegación, ¿va? Porque todos queremos estar bien conectados, y del hecho el ser humano es así. Como seres humanos queremos estar bien conectados, ¿sí o no? Bien comunicados con los demás. Y por eso mejoramos y compramos y vemos cómo tengamos en la casa el mejor internet, ¿verdad? Ahora, normalmente en esas conexiones, hermano, uno a veces de repente está bajando un archivo y se tarda un montón. ¿Qué es lo primero que uno hace? Voy a hacer un test de velocidad. Y ya se mete uno en la computadora porque la mamá que no descarga la película, la otra que no puede estudiar porque no se descarga el archivo, y hace el test de velocidad, ¿no? Y en ese test de velocidad normalmente hay de subida y de bajada, ¿no? De bajada tiene que ser mayor, 5 megas, a veces 1/2 mega le llega, ya la protesta, ¿no? Pero ahí estamos hasta probando, tratando de ver si realmente estamos bien conectados. Hablando de la conexión a internet, ¿verdad? Si yo le hiciera un test ahorita, rápido, hermanos. ¿Cuántos tienen internet en su casa? Es parte del test ya. Muy bien. ¿Cuántos tienen el super mega plan de 20 megas? No. Ok. ¿Cuál es la velocidad que tienen? ¿5 megas? ¿Más de 5 megas? Por ahí va. Más o menos. ¿Cuánto es de bajada? ¿Cuánto es de subida? Pero imagínense que estuviéramos hablando, hagamos a un lado el tema del internet y para bajar, y hablamos de la conexión con Dios. Y si el test fuera parecido, ¿verdad? Modernizando, y yo dijera, bueno, a ver, ¿cuánta es la velocidad de bajada de la presencia del Señor en su vida? ¿Qué tan rápido la presencia del Señor usted la tiene ahí? 10 megas, 5 megas, 1 mega. Y de su vida, ¿qué tanto usted, por subir, verdad, a la nube, ¿no? Es orar. ¿Qué tanto usted ora, verdad? ¿Qué velocidad de oración tiene usted? Y no digo velocidad de tiempo, 1 minuto y ya terminé, Señor. Sino que tan rápido usted se conecta con Dios. Otra pregunta del test de conexión. ¿Cuánto tiempo usted pasa? Miren, los celulares ahora tienen una aplicación que le dicen cuántas horas ha pasado usted, y hasta le dicen, este día has pasado menos tiempo que ayer. Qué bueno, ¿va? Pero aquí viene la pregunta del test. ¿Cuántas horas has pasado con el Señor el día de ayer? ¿O cuántas horas más que el día de antier has pasado el día de ayer? A usted no nos está menos complicado, ¿verdad? Pero ¿de qué es todo esto que estoy hablando, hermanos? Acerca de que pensemos realmente en la necesidad que tenemos de estar conectados con Dios, porque esa es una necesidad que tenemos. Pero esta generación de hoy parece ser que está completamente desconectada. En lo que estamos pensando es en mejorar los servicios, pero para conectarnos con otras cosas, para relacionarnos con otras cosas. ¿Verdad? Y así es. Y mejoramos lo que sea para que ya no nos cueste que la serie que estoy viendo se tarde, no que sea automático el streaming, ¿verdad? Que es el nombre que recibe. Pero ahora, hermanos, hay una generación que está desconectada, y esta generación, no estoy hablando de la generación de los jóvenes, porque tal vez usted dice, aquí tiene a su joven y dice, ya viste, te están hablando, ¿verdad? Es para ti. No, la generación de la que está desconectada es todos nosotros, hermanos, de cualquier generación que usted sea. Parece ser que el día de hoy tenemos más distracciones que nos desconectan de Dios y nos conectamos en esas distracciones. Pero vamos a volver a lo que estábamos leyendo en Primera de Juan. Dice que todas estas cosas, lo que hemos visto y lo que hemos oído, esto lo anunciamos desde el versículo 3, para que tengamos comunión, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Hermanos, a veces damos por hecho que tenemos una relación, una conexión con Dios, pero realmente no es así. Realmente no nacemos con esa conexión. Y el primer principio que vamos a aprender esta mañana, hermanos, es que nosotros somos una generación desconectada desde Adán y Eva. Que el capítulo 3 de Génesis dice, el versículo 6, y vio la mujer que el árbol que les había dicho que no comieran, ¿no?
era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y en ese momento, en un segundo, se desconectó la humanidad completa de Dios. Antes de este capítulo, hermano, miren, si Dios andaba allí en el huerto del Edén, ahí andaba Adán y Eva, podían conversar, tenían una comunión de alta velocidad, de 50 megas de navegación quizá, pero ahí no, increíble esa conexión que había entre Adán y Eva y con el Señor. Pero en un momentito se desconectó. Y a partir de ahí, hermanos, todos nosotros, porque puede decir, pero ese fue Adán y Eva, ¿verdad? No nosotros. Pero realmente lo que dice Romanos 3:23 nos empuja a la misma situación de Adán y Eva, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes están destituidos de la gloria de Dios? Todos. Todos los seres humanos están destituidos de la gloria de Dios. Porque a veces, cuando no conocemos a Cristo, pensamos que no, si yo soy hijo de Dios, pues soy una creación de Dios, ¿verdad? Tengo comunión con Dios, y lo suponemos antes de convertirnos, antes de entender el mensaje de la salvación. Pero no es así. Pero lo tremendo, hermanos, es que aún como cristianos, siendo hijos de Dios, como que si la señal tiene su falso, ¿verdad? Y de repente no estamos conectados a la velocidad que debemos como hijos de Dios, sino a otra. Pero ninguno, hermanos, cuando nacemos, ninguno es justo. Ninguno tiene derecho a esa conexión. Porque esta conexión con el Señor no es algo que merezcamos o que merecemos o que por ley tengan que darlo, sino que es algo que es por gracia para nosotros. Desconectados desde Adán y Eva, hermanos. Y no hay manera en que el hombre logre conectarse con Dios, sino es a través de Jesucristo, su Hijo. Amén. Y eso todo lo hemos oído, lo sabemos y lo hemos creído. Y a los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, estamos claros. Y esa es nuestra seguridad y esa es nuestra esperanza. Amén. ¿O no amén? Amén, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza para poder conectarnos. Y yo les animo a los papás que están hoy aquí, que si usted ha recibido a Cristo en su corazón, usted es salvo, encárguese que sus hijos oigan también este mensaje, de que solo en Cristo puede haber esa conexión y relación con Dios. No es por nacimiento, porque desde Adán y Eva estamos desconectados, ¿no? Porque aún el pueblo de Israel, hermano, mire, el pueblo de Israel, después de atravesar, ¿verdad?, el Jordán y de haber conquistado parte de la tierra prometida, la gran parte de la tierra prometida, cuando ya Josué murió y los que lo acompañaban murieron, qué terrible lo que sucedió con esa generación que venía después, lo que dice Jueces 2:10, y toda aquella generación, la de Josué, también fue reunida a sus padres, o sea, también murió, ¿no? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¡Qué tremendo! A pesar de haber estado ahí a la par de sus papás en el desierto, a pesar de haber oído, de haber visto que Dios los movía, esta generación dice que estaba desconectada. Y aunque ustedes, papás, estén bien conectados con el Señor y bien en comunión con el Señor, sus hijos necesitan aprender a tener esta dependencia de Dios y esta comunión con Dios. Que ya se lo dijeron, que se lo dicen en iglesia infantil, que se lo insisten, hermano, este es su trabajo como papá. Que sus hijos vean y oigan, porque lo que decía Juan, ¿verdad?, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso les compartimos para que tengan comunión, lo mismo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque somos una generación que nació desconectada de Dios, como Adán y Eva. Y solo la esperanza en Cristo nos vuelve a conectar, vuelve esa comunión. Por eso vamos a hablar más adelante, hermanos, volviendo a lo que estamos de cómo conectarme con Dios, porque esa es una pregunta que podemos tener, ¿verdad? ¿Cómo puedo establecer mi conexión con Dios? ¿Cómo puedo tener una comunión con Dios? ¿Cómo?
¿Cuál es la clave? Y volviendo a nuestro texto, 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente, dice, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí está la clave de lo que dice Juan. Ahora, ¿por qué la insistencia de él en hablar de lo que hemos visto, lo que hemos oído? Saben, en los tiempos de Juan no había internet, pero sí habían tendencias o pensamientos, ¿verdad?, herejes contra la fe. Y en los tiempos él luchaba, por ejemplo, con el gnosticismo, la primera herejía, como fue llamada también, que negaba la realidad de la humanidad de Jesús, que Jesús era Dios y hombre. Pero Juan aquí afirma la realidad de la personalidad completa de Jesús. Miren, dice, tienen que entender que Jesús se hizo hombre y murió en la cruz y resucitó, ¿verdad? Pero eso fue lo que nosotros vimos, dice, y hemos oído. Porque, hermanos, todas las generaciones que nacen desconectadas de Dios. Porque la generación en la que vivimos hoy están desconectados de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de decirles lo que hemos visto, lo que hemos oído, para que tengan comunión con nosotros, pero más que comunión con nosotros, comunión con el Padre y con Jesucristo. Miren, el día de ayer tuvimos la parrillada salvaje, ¿verdad? Y ahí ver a todos los hombres alrededor de las parrillas, platicando y hablando. Pero más que esa parrillada salvaje, hermanos, de la carne, de la sopa de pato y todo lo que hubo, más allá de eso, está la comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo, que nos permite tener esa armonía. Como 6 cocineros que nos reímos mientras cocinamos, ¿verdad? Nunca nos hemos peleado, gracias al Señor, ¿verdad? Sí nos salimos quemados, pero por el fuego. Pero hermanos, que sea más allá de eso, porque esa es la comunión con Dios, más allá de ese tiempo especial, porque podemos tener clubes sociales, ¿verdad?, donde estamos, o reuniones que parecen clubes sociales donde realmente no tenemos una comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que esta generación necesita. Esto es lo que sus amigos, sus vecinos necesitan. Entonces, hermanos, ante esta generación desconectada de nacimiento, tenemos una tarea nosotros por hacer. Pero ¿cómo conectarlos? Y es lo que vuelvo a repetir, ¿verdad? Este es el mensaje, dice, que hemos oído de él, dice el versículo 5 de Primera de Juan, capítulo 1. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero dice, este es el mensaje. Este es el mensaje para que ustedes tengan comunión con él, ¿verdad? Y dice, este es el mensaje, este es el poder del Evangelio para la comunión con Dios. No hay otra manera de estar en comunión con Dios que el Evangelio de su Hijo Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas nuevas que Él compartió, que Él se hizo hombre, murió en la cruz, resucitó y venció la muerte. Y nos dio el poder ser llamados hijos de Dios. Y nos trajo de las tinieblas a la luz y logró esa comunión. Solo ese plan que Dios tenía, hermanos, en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y ese es el poder que logra esa comunión, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un poder, hermanos, que sobrepasa. No hay otra cosa con la que el hombre pueda conectarse con Dios. No hay otra manera que el hombre pueda tener esa comunión con Dios. Y el hombre lo ha intentado por siglos, ha buscado maneras, ha inventado métodos de lo que sea, de desarrollo mental, lo que sea, y llega al mismo punto
de Adán y Eva, desconectado de Dios. Pero en el Evangelio hay poder. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo, dice, del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Dónde puedo yo conectarme? ¿Cómo puedo conectarme con Dios? Aquí, en el Evangelio. En lo que Juan dijo, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso les compartimos. Ahí está la clave para mi comunión con Dios. Porque aún estando nosotros muertos, dice Efesios capítulo 2, 5 y 6, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia sois salvos, dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es el poder del Evangelio, hermanos. Yo recuerdo hace años cuando todavía se podía ir al Parque de Libertad, ¿verdad?, a evangelizar. Eran versículos que no tenía que llevarlos en el cell phone. No había en ese tiempo teléfonos, hermano. Yo me acuerdo, era Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Juan 1:11, ¿verdad? Porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Efesios 2:8, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros. ¿Cuántos creen que hay poder en esas palabras, hermanos? Porque me transformaron a mí, los transformaron a ustedes. Y si usted viene acá y usted no ha recibido a Cristo, lo pueden transformar a usted. Y puede lograr ese poder del Señor, romper lo que nos tenía separado de Él. Y ahora vivir en comunión con Dios, conectado a Dios. Pero sí, hermanos, en Primera de Juan, si seguimos leyendo, este es el mensaje, dice, que hemos oído de Él y os anunciamos, dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí viene como un test, ¿verdad? De nuestra comunión. Porque a veces como cristianos damos por hecho que nuestra comunión está al 100, ¿verdad? Que no, mire, insuperable, hermano, en victoria, ¿verdad? Ahí estamos súper bien con el Señor. Pero viene Juan y dice, este es el mensaje, Dios es luz. Pero cuando dice Dios es luz, y yo lo he leído muchas veces, ¿qué es lo que implica que diga que Dios es luz? Miren, hermanos, lo primero es que cuando dice el que Dios es luz, está hablando de su gloria, de su magnificencia, de las maravillas de Dios. Porque no es a veces unas lamparitas que medio alumbran, no, hermano, aquí estamos hablando de luces, una luz increíblemente fuerte, ¿verdad? Y siempre cuando vamos, por ejemplo, a la playa o donde sea, hay dos momentos que nos apasionan, el amanecer y el atardecer, ¿verdad? Porque unas puestas de sol o una salida de sol que decimos, wow, esa es una pequeña muestra de la gloria de Dios. Es de esa luz. Cuando veamos que Dios es luz, no lo digamos como que si fuera una lucecita chiquitita, ¿verdad? Sino como lo que es, con toda su gloria. Una gloria, hermanos, que cuando uno, como les digo, cuando uno está en la playa y comienza el sol a salir a lo lejos, ¿verdad? Se comienza a aclarar. Miren, en un segundo se comienzan a oír los pájaros. ¿No se ha dado cuenta? No es necesario ir al mar, ¿verdad? En la casa. Nomás el sol comienza a alumbrar, comienzan a oírse los pericos ahí donde yo vivo. Hermanos, todo eso es la gloria de Dios. Y el ser humano se maravilla, ¿verdad? De los atardeceres, todo eso lo ha hecho el Señor, hermano. Parte de las maravillas de Dios.
Pero también cuando dice que Dios es luz, ¿verdad? Nuestra comunión con Dios, dice Él también, es andar en esa luz, ¿verdad? Amén. Porque Él así dice, o sea, miren, si realmente es que tienes comunión con Dios, caminas en la luz, ¿verdad? No estás en las tinieblas. Pero hermano, dice, la comunión con Dios es andar en la luz. La luz muestra el camino. Si realmente estamos en la luz, pues entonces caminamos ¿hacia dónde? Hacia donde Él nos está mostrando. Como los faros, ¿para qué sirven los faros normalmente? No son adornos, realmente tienen un objetivo. El hecho de guiar a los barcos que de lejos, en la noche, en las tormentas, pueden ver la luz y saben que se están acercando a tierra y ya tienen todo un proceso el barco. ¿Pero qué fue lo primero que les alertó? La luz. ¿Qué tanto estamos viendo esa luz nosotros? ¿Qué tanto nos estamos dejando guiar por esa luz? ¿Qué tanto caminamos dirigidos por esa luz de Dios? ¿Qué tanto, hermanos? Porque primero vimos que era una generación sin esperanza, ¿verdad? Pero vimos que hay poder en el Evangelio para tener esa comunión con Dios. Pero esa comunión con Dios implica que hay que andar en esa luz. Pero ¿cómo está nuestro camino? ¿Cómo hacemos? ¿Qué tanto nos dejamos dirigir en nuestras decisiones, en lo que hacemos? Imagínense que un barco de repente diga, no, yo no le voy a hacer caso al faro, yo me voy a dejar ir por donde yo diga. ¿Qué creen que le va a suceder? Va a naufragar. Lo más seguro es que haya un naufragio terrible con consecuencias terribles. Y a veces nosotros, hermanos, estamos en medio del mar, naufragando, vemos la luz del faro y nos negamos a andar en la luz. Vemos que Dios nos dice, por ahí no es, eso no es, esa manera de responder no es, a los jóvenes, ¿va? Pero no, insistimos nosotros en buscar nuestro camino y creemos que tenemos mejores luces que la luz de Dios. Y ya vimos que cuando hablamos de la luz de Dios, hablamos de la gloria que hay en Dios. Amén. ¿O no amén? Ya me durmieron algunos quizás por este lado. Pero bien, hermanos, comunión entonces, dice, con Dios es andar en la luz. Si decimos que tenemos comunión con Él, dice el versículo 6, y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero a veces lo lee tranquilo, ¿va? Pero realmente Juan aquí, hermanos, se le está hablando serio. O sea, esto es, le está diciendo mentirosos. Dicen que tienen comunión con Dios y andan caminando por donde ustedes quieren. O sea, era bien duro lo que Juan les estaba diciendo. ¿Ah? Y hay una anécdota que hay un pintor que se encargó de hacer una pintura de donde estaban todos los discípulos y a Juan lo hizo hasta con risitos, ¿verdad? Y bien dulce, pues, como el apóstol del amor, ¿verdad? Qué bueno. No, hermano, aquí no estaba haciendo así. Y Jesucristo no le decía, Juan, el de los colochos. No, eran los hijos del trueno, era una cosa seria, ¿verdad? Y decía este pastor, imagínense si Juan se encontrara a este pintor y le dijera, ahí, me pintaste de una manera diferente, ¿va? Pero imagínense que Dios se encontrara con usted, ¿va? Vamos a decir así, y le dijera, hey, yo te estuve alumbrando anoche y te fuiste para otro lado. Porque para Dios no hay nada oculto. De que lo vio anoche, hermana o hermano. Eso no hay duda. O mejor dicho, de que nos vio anoche, ¿no? Y de que nos va a seguir viendo siempre. Porque así es su poder. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Hermanos, la comunión con Dios es andar en la luz, y la luz ilumina las tinieblas y muestra lo que está escondido.
Miren, en la oscuridad uno puede ser feliz. En la oscuridad uno puede pensar que todo está bueno. ¿Ya? ¿Sí o no? Yo recuerdo, hermanos, hace años que a mí no me gustaba la flor de izote. Más que mi abuela paterna no le quitaba esa cosita de en medio, el pistilito ese que lo hacía amargo. Entonces en la casa de ella se comía amarga la flor de izote. Pues una vez ahí en Turín no había pues, alumbrado público, si había luz en las casas, pero esa noche se fue la luz. Y yo llegué de nuestra casa a la casa de la abuela, eran como unas 2 cuadras. Y fui a la casa de ella y me dijo, hijo, ¿quiere huevo? Me dijo. Sí, mamá, le dije. Y me sirvió un plato y en lo oscuro, porque se fue la luz, perdón, no dije eso, ¿va? No había luz, todo oscuro, solo el fuego ahí en el polletón, que así decimos en Occidente, ¿va? Aquí no sé cómo le dirán. Bueno, la cuestión fue, hermano, que me puse el plato y yo en lo oscuro comencé a comer. Y yo sentí algo raro en el huevo. Pero en lo oscuro me lo comí. Cuando de repente, ¡fum!, vino la luz y voy viendo las semillitas de la flor de izote, ¿verdad? Y mi abuela, ¿qué es? Ya, no decías que no te gustaba, pues me dijo. Hermanos, uno en lo oscuro come lo que le pongan porque no sabe qué es. Espiritualmente, uno en la oscuridad toma lo que sea creyendo que es bueno. Porque no tiene la percepción. Ahí es donde la luz de Dios ilumina y muestra lo que está escondido. Ahora ya me gusta la flor de izote, hermano, pero en ese tiempo fue duro, ¿verdad? Pero más duro es vivir toda una vida en tinieblas, manteniendo algo que nos tiene ahí captados y guardaditos, pero creemos que es correcto, creemos que estamos haciendo bien, creemos que no hay peligros. Un pastor decía de estos norteamericanos, se fue a cazar, dice, y él, cazando comenzó a llover, dice. Entonces vino y vio una cueva, dice, y se metió en la cueva a esperar que la lluvia pasara. Después de que pasó un buen rato, dice, pero él se sintió cómodo ahí en la cueva, dice, oscura la cueva, pero feliz él porque no se estaba mojando. Pasó un buen rato hasta que comenzó a tener frío, dice, vino él y encendió una fogata. Nomás encendió el fuego y alumbró la cueva y comenzó él a ver hacia el alrededor todo aquello donde no se veía nada peligroso y se comenzó a ver una cantidad de animales, murciélagos, ¿verdad? No es vampiro, pero murciélagos, y había una víbora, dice. Mientras yo estuve en esa cueva, en oscuridad, dice, nunca me percaté de los peligros a los que estaba expuesto. Y muchas veces nosotros, hermanos, estamos en una cueva espiritual, en oscuridad, sin percibir los peligros que hay. Y por más que nos dicen, mira, alejate de esa amistad, o mira, no vayas a esos lugares, o mira, ve la relación que tienes, no lo vemos porque estamos en lo oscuro, y en lo oscuro creemos que está bien. No vemos peligros, no vemos ninguna amenaza, estamos totalmente cómodos ahí, ¿verdad? Y decimos, no, si yo voy a la iglesia los domingos, oro, ¿verdad? Es más, soy copastor de la iglesia, ¿cómo voy a estar mal yo? Cocino ahí, ¿verdad? En los asados, no hombre, ¿cómo voy a estar mal yo? Cómodo, en mi cueva, en la oscuridad, en lo secreto. Pero ahí, hermanos, necesitamos que la luz de Dios alumbre lo que está escondido. Si realmente tenemos comunión con Dios, dice Juan, andamos en la luz. Porque si no andamos en la luz, entonces andamos en la oscuridad y mentimos. Mentimos a veces descaradamente. A veces somos tan claros, ya no nos interesa, ¿verdad?, las apariencias ni lo que piensen los demás. A veces dicen, mira hermano, fui a visitar a fulano, y viera cómo me salió con la espada envainada, que no quiere saber nada del evangelio, que no quiere que en la iglesia, que aquí, que allá, que no sé qué, vaya, por lo menos ellos es claro, uno sabe, bueno, el hermano está pasando por una crisis, por llamarlo así. Pero a veces no, hermanos.
No es descarado, a veces somos doble vida, que venimos aquí y presentamos toda una apariencia, pero guardamos una doble vida. Pero tenemos un reino ahí donde nadie entra, donde nosotros creemos que estamos bien, donde no es necesario buscar ayuda, donde creemos aún que estamos bien con Dios. No, mire, si yo estoy bien con Dios y a mí no me pasa nada, me va bien en los negocios. Estamos prosperando. Quiere decir que esto malo que estoy haciendo realmente no es tan malo. Qué terrible, ¿verdad? A mí me toca andar con 2 celulares, hermanos, por temas de trabajo, ¿verdad? Pero a veces andamos con 2 celulares por temas de que no queremos compartir el todo, ¿verdad? Con mi familia, porque hay algo que guardamos. Y a veces no necesitamos 2 teléfonos, si con uno y que no le demos la clave a la esposa, ¿verdad? Ya tenemos un área oscura en nuestra vida donde la luz de Dios realmente no nos alumbra, donde tenemos una doble vida, esta y la del teléfono. Les dije que íbamos a hacer un test, ¿verdad? Aquí otra pregunta. A ver, hermanos, denle la clave del teléfono a su esposa, va. O jóvenes, denle la clave de su teléfono a sus papás. O esposa, denle la clave del teléfono a su esposo. No porque lo esté poniendo a prueba, no, porque miren lo más transparente, ¿verdad? Yo tengo una ventaja, a mi esposa se le olvidan las claves, ¿verdad? Pero ella no tiene pena, mi amor, ¿cuál era? Acordame, ¿cuál era, mi amor? Y hoy como el dedo, ¿va? Ya el dedito de ella está ahí. Pues sí, nos libra de un montón de cosas, hermanos. Pero cuando estamos en la oscuridad, creemos que estamos en lo correcto. Pero hermanos, Marcos capítulo 4 versículo 22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. El mayor secreto que usted crea tener, tarde o temprano, Dios lo sacará a luz y lo manifestará. Porque en esa luz del Señor no puede haber nada de oscuridad, no puede haber maldad. Él saca a la luz, hermanos, Él aclara, Él le permite a usted ver el desorden que puede tener en su vida. Es como cuando uno llega a ver a los niños en la noche, están dormidos, pues no enciende la luz, todo se ve bien, pero si encendiera la luz, uno ve zapatos, que la ropa, que el esto, que el otro, que los libros. Así es, cuando el Señor decide hoy voy a alumbrar a Rolando Magaña hasta lo más profundo será revelado. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado, hermanos. Entonces, volvamos a donde comenzamos, ¿verdad? Estamos con una generación desconectada desde Adán y Eva, ¿no? Fue el primer principio que aprendimos. El segundo principio, ¿cuál fue? Hay poder del Evangelio, el poder del Evangelio para la comunión con Dios. El tercer principio fue que si tenemos comunión con Dios, andamos en la luz. Pero ¿saben qué es lo mejor de esta comunión con Dios? Sigamos leyendo ahí. Pero si andamos en luz, dice el versículo 7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Uno de los versículos que a mí siempre, hermanos, me impacta y me gusta, desde que lo entendí, aquel que dice que acerquémonos confiadamente a la presencia del Señor. Que yo como hijo puedo ya llegar al lugar santísimo, confiadamente a su presencia, sin nada que me detenga, hermanos.
Porque a veces puedo estar amarrado, no, mire, por todo lo que usted ha dicho en los primeros 3 puntos, yo ya estoy condenado, ¿verdad? Pero no. En esa comunión, si decimos, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, desde el versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Un Dios que nos abre las puertas y podemos llegar a Él confiadamente, como un niño o un hijo se acerca a su papá, ¿verdad? Y con un corazón abierto le pide o le habla porque tiene una confianza que nadie le dijo que podía hacerla, sino que está en su mente y en su corazón. Y esa es la confianza que nosotros debemos de tener, hermanos, recordar que en esa comunión con el Señor hay perdón de pecados. Él es fiel y justo para perdonarlos y para limpiarnos, dice, de toda maldad. Y aquí en esto del pecado están los dos extremos, ¿verdad? Está el de extremo que dice, no, yo no peco. Yo me he alcanzado a un nivel que no, yo no hago nada malo contra él. Mentira. Todos, dice, pecamos. Todos. Si alguno cree que ha alcanzado un nivel de santidad superior a los demás, está pecando también, ¿verdad? De orgullo, de vanidad. Porque todos pecamos. Como todos pecamos, hermanos, qué bendición que todos tengamos la oportunidad de acercarnos confiadamente al trono de su gracia y buscar el perdón de nuestros pecados. Si creemos que llevamos una vida donde tal vez hay algo oscuro que nadie puede saber, porque es imperdonable, porque si lo supieran sería una bomba que nos destruyera, Dios dice, si confiesas ese pecado, yo soy fiel y justo para perdonarte. Y esta mañana, hermanos, yo quiero confirmarles a todos los que han nacido de nuevo, que ya no somos esa generación que está perdida, pero sí podemos ser cristianos medio conectados con el Señor, con una comunión a medias, con un Espíritu Santo contrito, ahí contristado, apagado. Ese sí es nuestro desafío, el entender que no podemos tener ese tipo de vida, porque ellos dicen, no, si estás en la luz, la cosa es diferente. Yo quiero decirles, hermanos, esta mañana, que podamos vivir en esa luz, que podamos caminar en esa luz, no por nosotros, no porque seamos especiales, no porque tengamos algún poder en particular, sino porque Dios nos permitió vivir en esa luz. Si el pecado que le agobia es grande, aquí dice, confiésalo. Si la aflicción es grande, confiésalo. Y Él perdonará tus pecados. Aunque nosotros seamos infieles, dice, Él permanece fiel a nosotros. Hermanos, en esta comunión, solo en esta comunión con el Señor Jesucristo, sí hay perdón de pecados. Vamos a orar. Incline su rostro y oremos. Y reflexione un poco acerca de la comunión con Dios que ha tenido todos estos tiempos. Pero yo le pido que piense más en la comunión que la palabra de Dios dice que puede tener hoy y siempre. Padre, te suplicamos, Señor, que podamos caminar en tu luz. Podamos decir que tenemos comunión contigo y que nuestra vida realmente refleje, Señor, que tenemos esa comunión contigo. Que los que nos ven a nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, puedan ver reflejada en nosotros tu luz admirable, Señor. Papito, si hay alguien aquí que dice, yo estoy viviendo en tinieblas y no puedo salir de esa cueva de oscuridad, Señor, muéstrale, Padre, que es tu luz la que lo libera.
Si hay alguien aquí que dice, yo nunca he hecho una profesión de fe por Cristo, yo quiero animarle a que hoy usted pueda tomar esa decisión, a que usted pueda decir, yo ya no quiero estar en la oscuridad, yo quiero que Dios me muestre los peligros, la maldad que hay en la vida que estoy llevando. Yo le invito hoy a que usted levante su mano ahí donde está y acepte a Cristo como su salvador personal. Haga una profesión de fe y comience un camino diferente este día. ¿Habrá alguien este día acá que quiera hacerlo? Padre, gracias por tu perdón, Señor, por tu llamamiento, por amor a nosotros, porque nos escogiste, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y damos gracias por tu palabra. Amén.